Bien, ya hemos acabado con la oración simple, los componentes de la oración simple, y ahora vamos a ver la oración compuesta. Y vamos a ver las características en este libro. Una oración compuesta se da cuando hay dos verbos en forma personal. Bueno, dos o más verbos. Mirad el simbolito este de infinito que tenemos aquí. Es para marcar que pueden ser 2, 3, 4 o 5 los verbos que hagan falta. Porque como un sintagma se puede expandir hasta el infinito, pues obviamente puede tener un número infinito de verbos. Sí que es cierto que nosotros trabajamos siempre con frases de 2, 3 verbos como mucho, ¿de acuerdo? Pero puede haber muchos más. Entonces, tiene que haber dos verbos o más en forma personal. Cuidado, acordaros que estaban las formas no personales del verbo y las formas personales. Es decir, tiene que tener número y tiene que tener persona, ¿vale? Primera, segunda, tercera, el singular y el plural. Esos son los verbos en forma personal, acordaros. Pueden estar coordinados o uno subordinado al otro. Es decir, pueden ser que estén coordinados, es decir, en el mismo nivel gramatical, o que uno dependa del otro. En este tipo de oraciones es cuando las formas no personales del verbo usan su naturaleza verbal y forman proposiciones. Acordaros que vimos los verbos en forma no personal cuando aparecían solos, que se cambiaban por un sintagma nominal, adverbial o adjetival según el tipo de forma no personal. Pero, es decir, como ellos también tienen naturaleza verbal, porque no dejan de ser formas no personales de un verbo, también pueden llevar complementos. Aquí les he llamado proposiciones. Podrían ser oraciones perfectamente, lo que pasa que ya no valdría la definición primera, que son verbos en forma personal. Entonces, a las oraciones que lleven verbos en forma de verbo en forma personal les llamaremos oraciones, y a los que llevan formas no personales proposiciones, pero más que nada para distinguirlos, porque realmente valdrían igualmente como oraciones. Por tanto, tenemos oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Vamos a seguir viendo las características. También tenemos las oraciones yuxtapuestas, que no son más que oraciones enumeradas con comas. Son oraciones independientes que no están ni coordinadas ni subordinadas, simplemente aparecen una detrás de otra y separadas con comas. Bien, dicho esto, habrá tantas oraciones como verbos en forma personal aparezcan, tantas proposiciones como formas no personales del verbo y tantos tipos de oración como nexos. ¿Por qué digo esto? Porque el que una oración sea coordinada, subordinada o yuxtapuesta lo definirá el nexo que las una. Acordaros de cuando explicamos el sintagma preposicional, que decíamos que la preposición subordinaba el sintagma nominal que iba detrás de ella. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. El nexo subordina o coordina o yuxtapone a lo que venga detrás. O sea que el nexo es el que manda. Vamos a ver ahora unos ejemplitos. Mirad. Aquí tenemos una oración simple de las que hemos visto ya mil. Los niños juegan al fútbol. Oración simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene un verbo en forma personal. Juegan. Aquí tenemos ahora, los niños juegan, coma, se divierten. Tenemos el verbo juegan y el verbo divierten. Dos verbos en forma personal. Por tanto, será una oración compuesta. Y un nexo de unión que es la coma. Y esto lo que nos dice es que serán yuxtapuestas. Los niños juegan y se van cansados a casa. Oración coordinada. Los niños juegan, un verbo, van, se van, segundo verbo, y es el nexo de unión. Y es una conjunción coordinante, por tanto, una oración coordinada. Los niños juegan porque se divierten. Los niños juegan un verbo en forma personal, se divierten, segundo en forma personal, porque es un nexo y en este caso subordina. Los niños que juegan se divierten por practicar fútbol. Mirad aquí. Los niños que juegan, que sería un nexo que subordinaría, se divierten por practicar fútbol, juegan un verbo, divierten dos verbos. Por practicar, aquí tenemos un infinitivo, y fútbol, por practicar fútbol, que fútbol dependería del infinitivo. Ahí tenemos la naturaleza verbal de las formas no personales. Esto sería una proposición, que en realidad sería el tercer verbo que aparecería. Entonces, por eso os digo que las subordinadas y las coordinadas, o sea, las compuestas, tienen que llevar más de un verbo
en forma personal, si no van a ser simples, ¿vale? Aquí os lo recuerdo, los verbos en forma personal dan oraciones simples o compuestas, dependiendo del número. Los nexos, NX, aquí tenemos la abreviatura, nos dicen qué tipo de oración compuesta es, y las formas no personales también generan proposiciones que se tienen que analizar igual que si fuesen una oración, porque tienen naturaleza verbal, es decir, tienen naturaleza nominal, adjetival y adverbial, y a su vez también naturaleza verbal, es decir, que pueden aparecer con elementos que dependan de ellos. El más productivo en este aspecto es el infinitivo. Vale, pues ya dicho esto, vamos con los tipos de oraciones compuestas.